com o conferencista Dr. Rubem Lopes Cano, da Escola Superior de Música da Catalunha, com a participação dos debatedores Dr. Diósio Machado Neto, da Universidade de São Paulo, e Dr. Adalberto Paranhos, da Universidade Federal de Uberlândia. E um aviso aos professores convidados, por favor, assim que terminar a conferência, para se encontrarem aqui na frente do teatro, por conta do horário da van. Muito obrigado. Olá. Boa noite. Muy obrigado por su invitación. Mil perdones, mi portugués es muy malo, así es que hablaré en castellano, lo más lento y comprensible que se pueda. Si alguien no entiende algo de lo que diga, no dude la mano, no dude en levantar la mano o preguntar. ¿Sí? Voy a hablar sobre la teoría de los tópicos. Son ya las 9 menos 10. ¿Sí? ¿A qué hora debo callarme? ¿Cómo cuánto tiempo hablo? Si pasa algo más raro, me hacen una señal y me traen. ¿Conocen la teoría de los tópicos, las tópicas? ¿La música? Algo recuerdo. Esto es comenzó a surgir en los años 80, Leonard Ratner, pues Kofi Agabu, Robert Hatten, Raymond Monell, según el cual, en los años 80, Leonard Ratner, se dio cuenta que en el repertorio de la música del clasicismo vienés, Haydn, Mozart, Beethoven, en mucha música instrumental está constantemente haciendo guiños a tipos musicales, estilos musicales distintos. Por ejemplo, esta fantasía de Mozart, según el profe Eero Tarasti de Finlandia, dice que tiene estos guiños, ¿sí? Estas pequeñas referencias. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto? En este pequeño fragmento que escuchamos hay guiños a muchos tipos de música distintos, ¿no? En primer lugar, esto, a Der Sturm und Drang, es un estilo musical del siglo XVIII muy vinculado al temor, a la tormenta, a emociones muy fuertes. Este trocito, este motivo, vendría de una obertura francesa, ¿recordáis? Lully, el rey del sol, Luis XIV, Versalles, la grandiosidad de las oberturas que inauguraban los actos que presidía el rey sol. Este trocito estaría orbitando sobre otro estilo muy característico de los hijos de Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, de Vincent Cat. Es un estilo muy nervioso, muy expresivo. Y ese trocito estaría orbitando en otro estilo muy anticuado para la época de Mozart, que es el estilo galante, un estilo cortesano, muy refinado, pomposo, ¿sí? En algunos entornos le llaman estilo rococó, y suena así, rococó, muy amanerado. ¿Sí? Estas teorías, ¿sí?, fueron propuestas en primer lugar por Leonard Ratner en 1980, su libro clásico, Classic Music Expression Forum Style.
¿Lo conocen? ¿Sí? Bueno, si no lo conocen, verlo, o sea, es muy interesante, es muy importante. Una alumna de Radner, Jameson Alan Brooke, continuó aplicándolo a algunas áreas de ópera y fundamentalmente un giro de tuerca muy importante lo hizo Kofi Agabu en el año 91 cuando publica su libro Playing with Science, que es el que populariza o hace más famoso toda esta teoría. Después Robert Kaplan lo lleva a su teoría de Music and Meaning de Beethoven, y por último Raymond Monell en el año 2000 y 2006 hace sus libros que también son muy influyentes, ¿sí? Ha habido muchos teóricos y teóricas que se han ocupado de este concepto. Por eso estos son los, digamos, los de referencia, los más importantes, los que se citan una y otra vez, ¿sí? En Latinoamérica, ¿sí? La teoría de los tópicos ha tenido mucho éxito, ¿sí? Los utilizamos mucho, todo el tiempo, a cada rato. Están, por ejemplo, presentes en la música popular. Por ejemplo, nuestra amiga Berenice Corti, de Argentina, los utiliza mucho en su estudio de jazz. Todos estos trabajos. Si alguien tiene especial interés en estos trabajos, en estos libros, ¿sí? Sin que nadie nos vea, se los puedo yo pasar, los tengo todos en el pendrive, ¿sí? Para que los tengáis en primera mano, ¿sí? También se han utilizado en las músicas andinas de Colombia. Oscar Hernández Salgar lo utiliza para describir cierto giro melódico que es para él melancólico en las músicas de los Andes de Colombia. En las músicas andinas de Perú, otro querido colega y amigo, Julio Mentiri, los utiliza también. En el rock chileno, Federico Aiznar los ha trabajado. Y en la música popular brasileña, un autor que trabaja mucho con este concepto que es Acacio Piedad. Los ha trabajado también. En el ámbito de la música de fusión, de Cuba y del norte de México, he trabajado también un poquito este concepto. Y en la música académica también se ha utilizado mucho. Por ejemplo, en la música y política, Omar Corrado de Argentina los ha trabajado y Roberto Col de México en la música de Silvestre Revueltas, el gran compositor nacionalista mexicano, los trabaja mucho. Aquí en Brasil, Rodolfo Coelho de Sousa los ha aplicado al estudio de la estética de la música contemporánea. En las relaciones entre música y texto, en la música profana del siglo XVII, yo he trabajado, donde los he trabajado más constantemente, en varios artículos. Y en las relaciones de música y texto, en la música sacra del siglo XVIII, el querido Dionisio Machado los ha trabajado también. Y un tema fundamental en los cuales los tópicos o las tópicas musicales se han utilizado mucho en Latinoamérica, y no entiendo por qué, es en el ámbito de música e identidad nacional o música y nacionalismo. No sé por qué en Latinoamérica lo hemos ocupado para ese tema, muchísimo. Acacio Piedad tiene muchos trabajos que ubican sobre este tema. Melanie Blesch es una musicóloga argentina, pero que trabaja en Australia, los utiliza mucho para describir la música nacionalista argentina, muchísimo, como pueden ver, son de los, Acacio Piedad y Melanie Blesch son de los autores principales que han adoptado esta teoría en sus trabajos. Nuestro querido amigo de Venezuela, Juan Francisco Sanz, también los ha utilizado en la música nacional, y Pablo de Tarros Ares también. Y en la reflexión teórica vemos que aquí hay mucho menos producción. Yo he hecho un par de reflexiones, he empleado el término, y sobre todo de Brasil, Acacio Piedad ha hecho mucha más reflexión teórica al respecto. Pero lo que casi no hay, lo que casi no tenemos, es crítica
a las teorías de los tópicos musicales. ¿Sí? Y con lo que les voy a mostrar ahora es que estos autores de referencia que mencioné al principio, Leonard Radner, Kofi Agabu, Robert Hatten y Raymond Monel, las cosas que dicen no son completamente coherentes entre ellos. Dicen cosas distintas, ¿sí? Se los voy a mostrar más adelante. De tal suerte que amerita que reflexionemos y critiquemos estas teorías que importamos, ¿sí? Aquí puse un par de artículos más o menos críticos, pero no son críticos. No pueden considerarse como análisis de las incoherencias, ¿sí?, que estas teorías portan consigo. En la adopción y aplicación de estos conceptos, en mi opinión, hemos tenido en Latinoamérica un papel muy pasivo, ¿sí? Muy pasivo. Nos lo hemos creído y lo hemos repetido. ¿Sí? Y a veces incluso hemos aumentado los errores, las inconsistencias y las inexactitudes. ¿Sí? No hacemos mucha crítica a estas teorías de referencia en Latinoamérica. Los trabajos en los cuales que he mencionado, muy pocos de ellos citan literalmente a los autores de referencia. Aparecen en la bibliografía siempre, pero de manera testimonial. Nunca se cita literalmente y no se discute o reflexiona sobre lo que se cita. ¿Sí? En muchas ocasiones, cuando se adaptan estas teorías que fueron hechas para el clasicismo vienes, para Haydn, Mozart o Beethoven, ¿sí?, nosotros lo estamos aplicando a otras músicas. Bien, tenemos derecho, ¿sí? Pero esa adaptación requiere una reflexión metodológica, ¿sí?, y estar atento de que estamos ocupando una herramienta diseñada para un problema a otro problema, ¿sí? Hay que hacer una adaptación, una reflexión, y muchas veces no se hace, ¿sí? Son algunas de las carencias metodológicas. Cuando Magda me invitó a participar en este extraordinario evento, ¿sí?, yo le pregunté de qué cosas son interesantes para hablar con todos ustedes. Y ella me comentó que un tema que les interesa mucho es el tema de musicología y postcolonialismo. ¿Sí? Y dije, ostras, chulo. Es un evento donde muchos colegas estudian música colonial y tienen una perspectiva postcolonial. Eso suena bien. ¿Sí? Vale. Mi propuesta es la siguiente. En muchas ocasiones, las dinámicas de trabajo que tenemos en Latinoamérica, presión por producir que nos imponen las universidades y agencias de evaluación, ¿sí?, presión por ser el primero o la primera que comienza a desarrollar un tema o un marco teórico, hacen que en muchas ocasiones no seamos suficientemente críticos y reflexivos, ¿sí?, con la teoría que importamos de los centros poderosos de producción de conocimiento. De la misma manera en que nuestras economías en Latinoamérica se siguen basando desafortunadamente en el extractivismo, exportamos materia prima y luego importamos tecnología o productos manufacturados de las potencias a las que les vendemos la materia prima. ¿Sí? De esa misma manera, a veces nos comportamos con la teoría musical o con conocimiento. Exportamos música e importamos teoría para comprender la misma música que exportamos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y yo creo que no tiene por qué ser siempre así. Podemos ser un poco más críticos y sobre todo, cuando nos aproximamos a la teoría de los grandes centros de poder cognitivo en Estados Unidos o en Reino Unido, podemos dialogar en igualdad de circunstancias. Decirle, oiga usted, señor Monel, lo que dice en la página 15 de su libro no me suena, no se habrá equivocado, se puede equivocar, ¿sí? Quizá nos equivoquemos nosotros, pero será una equivocación crítica, ¿sí?, reflexiva, y no una simple apropiación pasiva. ¿Sí me explico? Eso es lo que quiero yo proponer aquí y reflexionar un poco por qué hemos tendido a asumir esta
esta inercia, ¿sí? Y cómo podemos hacer para revertirla. Lo que sigue no es una crítica a personas, a colegas brasileños o argentinos, es una autocrítica a todos, ¿sí? Que tenemos que ser más críticos, más reflexivos y menos reproductores pasivos de las herramientas teóricas que importamos de los centros de poder. En otras palabras, no porque esté publicado en la Oxford University Press va a ser verdad. ¿Sí? Tenemos derecho a criticarlo, a juzgarlo y a decir esto no sirve. Argumentando, por supuesto, dando razones. Bueno, hay varios usos de la teoría de los tópicos en Latinoamérica. Hay unos usos que yo llamo puntuales. Y es cuando, por ejemplo, Oscar Hernández dice, yo voy a tomar el concepto de tópico de Raymond Monel, digo esto y lo aplico a esto de manera puntual. ¿Sí? Cuando Diosdado Machado dice, yo voy a utilizar el concepto de tópico de dropping de Robert Hatten, lo voy a aplicar a la Sinfonía Fúnebre de José Mauricio Núñez. Es un concepto muy puntual, lo citan, lo introducen y luego lo aplican. Podemos discutir si está bien aplicado o está bien adoptado, pero es un concepto muy puntual. ¿Sí? Paulo Tarso Sales utiliza el concepto de marcas sounds, marcas de Hatten, ¿sí? Lo utiliza con mucho cuidado y lo desarrolla. No pasa nada. Esos trabajos están habitualmente bien resueltos porque trabajan con conceptos y términos puntuales. El problema está cuando en Latinoamérica asumimos que existe una teoría tópica general, de las cuales Leonard Ratner, Kofi Agabu, Robert Hatten son sus representantes. ¿Sí? Y yo no estoy tan seguro que sea una teoría. Son varias teorías con cosas en común, pero muchas cosas contradictorias. ¿Sí? Y entre los trabajos que utilizar esto está la del malandro lorenzcano, ¿sí? Trabajé mucho sin hacer esta reflexión, Acacio Quedade, por supuesto, Melanie Blech y Juan Francisco Sanz. ¿Sí? En muchos trabajos hemos asumido que la teoría de los tópicos es una, y no es así. Nos faltó hacer reflexión crítica. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar ahora de niveles epistemológicos, de epistemología. Ya sé que no son horas hablar de estas cosas, ¿sí? Pero bueno, ya hasta ahora ya no hay niños, así es que podemos hablar de eso. ¿Sí? Quiero que distingamos dos niveles epistemológicos. Un primer nivel, el nivel del objeto de estudio. Los fenómenos del mundo que queremos investigar y que queremos analizar. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, queremos investigar el preludio en re menor 926 de Bach. Ese es el primer nivel. El segundo nivel epistémico es cuando a ese objeto de estudio le aplicamos una teoría y construimos conocimiento a partir de él. Es el nivel de las construcciones teóricas, de los conceptos teóricos. Por ejemplo, este es el mismo preludio, pero analizado en su construcción melódica según la teoría de Schenker. ¿Sí? Distinguimos estos dos niveles, el objeto de estudio y el segundo nivel, el nivel teórico, de las cosas que decimos sobre ese objeto de estudio. ¿Sí? Bueno, ahora quiero que pensemos. La teoría de los tópicos se basa en una música que estoy escuchando y de repente me recuerda otro tipo de música distinta. ¿Sí? Yo escucho el himno nacional brasileño, yo lo escucho cada vez que vengo a Brasil solamente, y cuando lo escucho pienso en Rossini. ¡Oh, qué chulo! Me dan ganas de cantar a Rossini porque es la asociación que yo hago. La pregunta es, ¿la noción de tópico pertenece al primer nivel, es decir, es un fenómeno que tenemos que estudiar, o pertenece al segundo nivel? Es una teoría que conceptualiza un fenómeno, ¿sí? Y que forma parte de las construcciones teóricas. ¿Sí me explico? Vamos a ver algunos casos.
músicas que envían a otras músicas. No se crean que es majadería, que nadie se levante aunque me ría. Hace rato que vengo lidiando con gente que dicen que yo canto cosas indecentes. Te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti. Mira que yo no ven que soy decente.
las ganas de ir a trabajar. Tú vuelas conmigo yo esperando que toda la gente comienza a pasar. Bien, como pudimos ver en estos ejemplos, ¿sí? Muchas músicas, en muchas épocas, de muchas regiones, son capaces de remitirnos a otras músicas. ¿Sí? Estamos oyendo a Silvio Rodríguez y de repente escuchamos una balada de los 60. Estamos escuchando un lamento de Guido de Monteverdi, el retorno de Ulises, ¿sí? Está llorando, está sufriendo el personaje y de repente canta una chacona, que es una pieza ligera, humorística, porque Iro es un personaje cómico. ¿Sí? Es algo raro, ¿por qué? Bueno, porque está significando un lamento falso. Está llorando, pero es el personaje cómico del cual nos reímos. ¿Sí? Alfred Schnicke, el compositor ruso postmoderno, utilizaba tópicos de la música del concierto grosso veneciano para hacer sus piezas poliestilísticas, un tango, un clave, etc. ¿Sí? O este grupo mexicano Panteón Rococó, mezcla el merengue con el ska. Entonces, muchas músicas tienen la capacidad de enviarnos a diferentes estilos o tipos de música. ¿Sí? Entonces, eso es un fenómeno del primer nivel epistémico. Y ese fenómeno lo podemos estudiar con diferentes marcos teóricos. Podemos estudiarlo bajo el marco de la intertextualidad. O hay un concepto en la musicología inglesa que se llama borrowing, préstamos. Y cuando se recicla un material musical de otro lugar, alguien lo retoma para hacer una pieza diferente. Y los tópicos musicales no es un fenómeno del mundo, es una teoría. Es decir, que no solamente se dedica a señalar estos fenómenos en los cuales una música remite a otra, sino que propone hipótesis, propone conocimiento, propone cosas distintas. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, yo en los años, en el 2007, publiqué un artículo sobre música e intertextualidad, dando diferentes tipos de intertextualidad. Por ejemplo, una cita es cuando en una canción o una obra se cita literalmente a otra obra o otra canción. La Obertura 1812 de Tchaikovsky cita la Marsellesa. All You Need Is Love de los Beatles cita la Marsellesa. ¿Sí? Un montón de piezas de Debussy cita la Marsellesa. Eso es una cita. El plagio, bueno, es tomar algo que no nos pertenece. La parodia o utilización, muy común en las misas del siglo XVI y XVII, retomar una melodía popular para hacerlo en misa. ¿Sí? Pasticho o imitación de estilos, como cuando Stravinsky hace la Pulcinella y juega a hacer pergolesi. ¿Sí? O la alusión, que son otro tipo de revisiones. Entonces, yo hablé de tópico como una posibilidad intertextual. Y estuvo mal, porque el tópico no es un fenómeno, el tópico es una teoría. ¿Sí me explico? Es una teoría, es un error que yo cometí. Ahora le llamo revisiones intergenéricas. Porque el tópico no solamente señala una revisión de una pieza en un género a otro género musical, sino que hace más cosas. ¿Sí? Y ese error que cometí yo no lo cometí solito, muchos los hemos cometido. Leonard Radner, él cuando define los tópicos, los define como contacts with worship, lecture, drama, entertainment, dance, ceremony, the military, the cult, and the life of the lower classes, music, and the early 18th century developed at the sounds of characteristic figures, which form a rich legacy for classical composers. Some of these figures were associated with various feelings and affections,
others have a picturesque flavor, they are designated here as topic subjects for musical discourse. Esa fue su definición, ¿sí? Si la analizamos, quiere decir eso. Los tópicos son un elenco, ¿sí?, de figuras características, un catálogo, ¿verdad?, un vocabulario, con los cuales se pueden utilizar como temas para el discurso musical, argumentos, dramas, ¿sí?, que tienen significados a otras músicas, a afectos y a descriptivismo. ¿Sí? Y yo quiero señalar una pequeña contradicción de Rahner cuando define los tópicos de este modo. ¿Sí? Figuras características. En el trocito de Mozart que escuchamos, hay una figura que es el Sturm und Drang, una obertura francesa, el Wiesenkeit, muy bien. Pero dice también que son temas para el discurso musical. ¿Sí? Esta obra comienza con el tema Sturm und Drang, que tiene que ver con miedo, tormenta, agitación. Luego sigue con la obertura francesa, que tiene que ver con la ostentación de Versalles y Luis XIV. Luego sigue con el nerviosismo del Wiesenkeit y la pompa y sofisticación aristocrática del estilo galán. Estos no son temas. Sería un discurso muy esquizofrénico si se saltara de una cosa a la otra. ¿Sí me explico? El tema de mi discurso aquí con ustedes es el de los tópicos musicales. Y estamos hablando de tópicos y de otras cosas. Pero no estoy saltando tanto de un tema a otro. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ahí hay después, años después, Kofi Annan y Robert Kaplan dicen, es que todos esos tópicos diferentes se subordinan a un tópico dominante. Así que hay que ver cuál es. Ostras, pues ya comienza a complicarse la cosa. Porque hay un tópico que domina otros tópicos, que está a otro nivel, ¿sí?, y uno funciona como tema y otro funciona como figuras. Vale, entonces, un tópico es una figura que remite a otra música, o bien un tema o hilo de coherencia de un discurso musical basado en un género musical dominante. Son dos fenómenos distintos, ¿sí? Y no se preocupen, la lista de cosas que puede significar tópico musical va a seguir creciendo. Y Hitler se va a poner cada vez más mal. Otro tema. Cuando Rahner define sus tópicos, dice, hay tres tipos. Tipos de música, estilos musicales y descriptivismo. Tipos de música. Gobiernan toda una pieza y son generalmente danzas, como el minuet, sus variantes, la polonesa, la durera, la bota, la giga, etc. Hay otro tipo de tópicos, dice, que son estilos musicales. Son fragmentitos pequeñitos que a veces aparecen y que remiten a estilos, como la obertura francesa, la marcha turca, el Sturm und Drang, estilo sensible. ¿Sí? Y luego dice, y además hay otro tipo de tópicos que son los descriptivismos, que describen, ¿sí?, madrigalismos o word painting. ¿Conocen el concepto de word painting? ¿Sí? Cuando en una canción dice, subió al cielo, entonces es una melodía. O en una misa de difuntos es de Cendi dall'inferno, una cacabasis. ¿Sí? ¡Ostras! Entonces ya cambió. No solamente son referencias a estilos o géneros musicales, sino también cierto descriptivismo musical, ¿no? Como este. No sé si se acuerdan de Erich von Bieber, un compositor violinista del siglo XVII maravilloso. Los gatos. Un gatito. Musketier Marsch.
porque tiene los dos casos de imitaciones. Una imitación a un gato y una imitación a una marcha. ¿Sí? Y entonces, según Ratner, los tópicos son imitaciones a cosas como el gato e imitaciones a las marchas. ¿Sí? Entonces, un tópico es una figura que remite a otra música, es también un tema o hilo de coherencia de un discurso musical basado en un género musical dominante, y también es descriptivismo musical. Wow, ¿sí? La cosa se va a ir aumentando, van a ver. ¿Sí? Alan Brooke, que estudió con Ratner, aplicó su teoría de los tópicos, ella le llamaba topoi, a analizar algunas áreas de las óperas de Mozart. Ella descubrió que en varias áreas la rítmica principal remitía a danzas características. Si el personaje era un personaje de clase baja, las danzas a las que remitía eran danzas campesinas como la bucure o la gabota. Si el personaje es de clase alta, entonces los tipos rítmicos que remitía eran a danzas cortesanas, como el minuet. Es muy bonito su trabajo. Pero la cosa comenzó a tomar otro nivel con Kofi Agawa, cuando publica en 1991 Playing with Science and Semiotic Interpretation of Classical Music. Él hace dos movimientos. Su teoría aporta a una jerarquización de los tópicos. Quiere hacer una sintaxis de los tópicos, cómo aparecen, cuándo aparecen y cómo se relacionan entre ellos, jerárquicamente. ¿Sí? Utiliza el análisis de Schenker en el primer libro, y en el segundo libro, Musical Discourse, utiliza el análisis paradigmático de Nicolas Rouet y de Jacques Laquet. ¿Lo conocen? Son métodos de análisis. ¿Sí? Y el segundo movimiento que hace, que es muy importante, dice: los tópicos musicales son un tipo específico de signo musical. ¿Saben lo que es un signo? ¿Esto qué significa? ¡Ja! Loco, ¿qué significa eso? Victoria. Viva Perón. Viva Perón. Puede ser también un soldado romano pidiendo 5 cervezas. Es mi mano sin un gesto, pero ustedes lo están leyendo como signo. ¿Sí? Entonces, Ratner dice: hey, los tópicos son signos musicales, un tipo especial. ¡Wow! Lo que hizo Ratner fue meter los tópicos dentro de la semiótica. Y como ustedes saben, la semiótica es todo menos sencilla. La semiótica es compleja, contradictoria. Y además hay una cosa más. Kofi Agawa no es un profesional de la semiótica musical, es un aficionado. Él juega con signos. Él se va de aventuras con la semiótica. ¿Sí? Y eso hace que la mente de la semiótica, y la semiótica lo que aporta a los signos es más complejidad. ¿Sí? Y después de Agawa llegaron los semióticos profesionales, los de verdad, como Robert Catten, que va a complicar todavía más las cosas. Aún así, la teoría de Robert Catten es la más coherente y la más global de todas, solo que hay algo importante. ¿Lo conocen? ¿Conocen el libro de Catten, de Musical Meaning de Beethoven? ¿Sí? Bueno, muchos de nosotros creemos que es un libro sobre los tópicos musicales, pero no es así. Es un libro sobre The Musical Expressive Meaning en Beethoven. Aborda los tópicos, pero como algo subordinado a esa otra teoría. Los tópicos los define apenas, de hecho repite la lista de tópicos de Ratner, no se esfuerza. Ahora sí expande y profundiza muchas cosas. Por ejemplo, tiene conceptos como género expresivo, es cómo se articulan los tópicos, el troping, por las metáforas que se pueden hacer, y la markedness, que no los voy a atormentar explicándoles qué es la markedness, ¿sí? Solo decirles que muchos creemos o creíamos que era un concepto de la teoría de los tópicos, pero no lo es. Es una teoría independiente que se puede aplicar a los tópicos, pero también a otras cosas.
base musical, de teoría musical, no es Schenker, análisis reduccionista, ni es el análisis paradigmático, que es taxonomizador. Es la teoría de Leonard Meyer, ¿se acuerdan? Que es de cognición, expectativas, atención, implicación y satisfacción o no de expectativas. Su discurso de Robert es más cognitivista. Y lo otro que hace, dice, es que cuando identificas un tópico en una pieza, tienes que interpretarlo, hacer una exégesis hermenéutica o semiótica. ¿Sí? ¿Por qué Silvio Rodríguez mete esa balada en esa canción? ¿Por qué Iro, cuando canta su lamento, lo termina entonando una chacona? ¿Sí? Luego vino Raymond Monel, un profesor escocés que yo aprecio mucho, me ayudó mucho cuando comenzaba en esto, y él es otro semiótico profesional. Y entonces él dice, a ver, vamos a ver, si el tópico es un signo, vamos a analizar qué tipo de signo musical es. Utilizó herramientas de la semiótica de Charles Sanders Peirce, ¿sí? Y llegó a la conclusión que el tópico musical es un signo que da más importancia a la indexicalidad de su significado que al significado mismo. ¿Sí? No es necesario que os explique esto. Se puede vivir perfectamente bien sin saber qué es eso. ¿Sí? No se preocupe. Entonces lo que hizo Raymond Monel fue, vale, entonces hay dos clases de tópicos. El que te remite a otras músicas y el que hace descripciones musicales, que imita expresiones para vocales de emoción, como las exclamaciones, como los suspiros, como el llanto, o los cantos de aves, ¿sí? Por los gatitos que escuchamos. Acá, en 2009, refuerza esa idea y Monel lo que hace es una historia de la construcción cultural de esos signos. Bien, entonces, los tópicos musicales en estas teorías no solamente identifican, ¿sí?, cuando una música nos remite a otra música o cuando una música incluye una descripción, sino lo que hacen son tres tareas fundamentales. Una, para un estilo o campo musical específico, y tanto Hatten como Agabu, como Radler y como Alan Brooke trabajaron exclusivamente en el ámbito de la música clásica europea. Me pareció bien es. No quiere decir que no se pueda aplicar a otra música. Quiere decir que parte de aquí. Establecen un elenco, un listado de tópicos. Dos, tratar de inferir, descubrir sus reglas. Cómo se combinan, cómo se jerarquizan y construir una sistemática del estilo. Un sistema del estilo a nivel de forma y de significado. Y la tercera tarea es analizar e interpretar hermenéutica y semióticamente obras específicas, ¿sí? Obras concretas para ver qué significado tienen los tópicos en esas obras y así poder definir mejor las reglas del punto 2. ¿Sí? Las teorías de los tópicos no solamente es distinguir hoy si toda una pieza, sino es hacer todo eso. ¿Sí? Y en Latinoamérica, muchos que utilizamos la teoría de los tópicos no hacemos todo eso. No digo que hay que hacerlo, ¿eh? Simplemente digo que esa es una propiedad. Lista de tópicos los hace Radler, Agabu, Hatten y Monel. Las reglas trabaja Agabu y Hatten, y Radler un poquito, pero muy poquito. En cambio, la interpretación hermenéutico-semiótica las ha trabajado sobre todo Hatten y Agabu en el libro de 2009. Alan Brooke, más o menos, y Agabu del libro del 91 y Radler casi no. Hatten los critica mucho porque cuando interpretan hermenéuticamente los tópicos son muy tímidos. ¿Sí? Y aquí viene otra reflexión. No todos hacen lo mismo y no todos dicen lo mismo. Cuando trabajo con la teoría de los tópicos, lo que afirma Hatten puede ser que no sea admitido por Agabu. ¿Sí me explico? Y en Latinoamérica a veces decimos que la teoría de los tópicos es esto, y no puede ser que no todos los autores estén de acuerdo. ¿Sí? Los tópicos musicales es una herramienta diseñada
para el análisis e interpretación semiótico-hermenéutica de obras específicas dentro de la órbita de la música autónoma, de la autonomía de la música, ¿sí? De el estado ideal del hacer música, dentro de un estilo o género musical muy definido, ¿sí? Y está destinada esta herramienta a colaborar a describir un estilo específico a nivel formal y a nivel de su significado. Mañana tenemos otra intervención a las 2 de la tarde, me parece, y voy a definir un poquito más cómo los trabaja Melanie Blesch, cómo los trabaja Casio Piedade, cómo los trabajo yo, y veremos si esto está de acuerdo con esta utilidad de esta herramienta. ¿Sí? Bueno, simplemente deciros, para terminar, algunos conflictos. El tópico es referencia a otras músicas y descriptivismo, referencias a fenómenos extramusicales, como el canto de aves, animales. ¿Sí? No todos los autores están de acuerdo con esto. La nota mítica, que es una especialista, Alan Brubiagabu, del 91, trabaja en el tópico solo como referencia a otras músicas. En cambio, Monet y el Agabu de 2009 incluyen también la referencia a otras músicas y el descriptivismo, la imitación de pájaros, la imitación de sonidos de la naturaleza, etc. Randall y Happen es algo muy curioso. En sus definiciones a nivel teórico admiten la posibilidad de que los tópicos sean también signos de descripción, pero cuando analizan obras jamás los toman en cuenta. Cuando analizan obras, exclusivamente el tópico que les interesa es el uno. ¿Sí? Es muy curioso que existan estas discrepancias. Bueno, hay una serie de problemáticas vinculadas a esto. Simplemente deciros que un tópico es la revisión de un tipo de música, estilo, género. Puede ser un signo musical descriptivo, puede ser un tema donde puede ser un discurso musical, pero hay mucho más. En Latinoamérica, ¿sí? Por ejemplo, Melanie Blesch utiliza como tópicos también instrumentos musicales, la imitación de la guitarra, o sistemas musicales, tópico pentatónico, que según ella remite a la música indígena, pregones callejeros. ¿Sí? El amigo Roberto Col descubre estas cosas que son muy chulas. Por ejemplo, en esta pieza de Silvestre Revueltas, que se llama Esquinas, eso es un vendedor callejero, alguien que está vendiendo agua o tierra para las plantas, ¿sí? Es un vendedor callejero. Suena demasiado expresionista, demasiado trágico, pero en realidad son pregones callejeros. ¿Se dice pregón en portugués? Pregón, grito, anuncios, ¿sí? Y eso el trabajo de Roberto Col es maravilloso. Él dice, no, Silvestre Revueltas no es un compositor nacionalista, porque su mundo no es evocar los mariachis y la música del campo. Su mundo es urbano y habitualmente cita o hace referencia a la música del campo para burlarse de los compositores nacionalistas. Él es un compositor modernista, se parece más a Varese que a Carlos Chávez, ¿no? Decía. Vale. Él también le llama a estas pregones callejeros, le llama también tópico. Piedade, por ejemplo, también habla de tópicos según estereotipos de regiones geográficas en la música de Brasil. Caipira, nordestina, son de floresta, ¿sí? También sobre estereotipos de raza. Música afro-brasileña, música indígena, de épocas históricas, de estados de ánimo. Oscar Hernández hace patrones melancólicos, o yo que alguna vez hablé como un proceso intertextual. En Latinoamérica, habitualmente, ¿sí? Por tópico se entiende cualquier signo musical que sea uno, recurrente, es el que esté apareciendo una y otra vez, ¿sí? Y dos, que remita a un conjunto de significados determinados.
la mayoría de las veces que tengan que ver con identidad nacional. Esta es la definición informal, implícita, de cuando vemos el concepto de tópico en la literatura latinoamericana, puede llegar a tener. Entonces, y no pasa solo en Latinoamérica, en otras partes del mundo, incluso en un angloparlante, esta extensión del concepto también se registra. A esas alturas, el tópico puede ser cualquier signo musical, porque ya no hay un límite para él, ¿sí? Y la teoría de los tópicos se ha convertido en un sustituto de la semiótica de la música, ¿sí? La gente prefiere leer y aplicar teoría de los tópicos que toda la teoría semiótica de la cual está modelada, porque es una teoría semiótica general, fragmentada, informal, involuntaria y sobre todo fácil. Es más fácil que leerse los libros de Tarasti, incluso el libro de Catherine, que se utiliza mucho, pero se lee bastante poco. Entonces, ha pasado una cosa curiosa. El concepto de tópico es el concepto más popular de la semiótica musical. Y este concepto está amenazando con desplazar a toda la semiótica musical. Es una paradoja bastante interesante. ¿Sí? Bueno, mañana les hablaré de otro vínculo muy polémico del tópico, y es su relación con la retórica. Así que también hay una gran cantidad de malos entendidos y de confusiones a este respecto. Espero no haberlos aburrido mucho. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna reclamación. También puedo aprender algunas reclamaciones. El año pasado, este jueves, presentamos el último libro que escribí, Música Dispersa, ¿sí? Donde se habla de cómo la música retoma músicas anteriores, recicla. Hablo desde la Edad Media hasta el remix, sampleo y mashup actual, ¿sí? Traje muchos ejemplares, si a alguno les interesa. Y llegó el momento de hablar de los tópicos, ¿sí? Y cuando estaba escribiendo eso, no tenía humor para ocuparme de los tópicos. Entonces, en una nota al pie dije, ya sé que debería hablar de los tópicos, pero no lo voy a hacer. Eso lo dejo para un trabajo posterior. Llegó la hora. Ese trabajo forma parte de un libro, otro libro que estoy haciendo, y que saldrá en marzo o abril del año próximo. Es un proyecto que me encargó el Ministerio de Cultura de México junto con el SMUC de Barcelona, y porque es un proyecto institucional, el libro va a ser gratuito, lo van a poder descargar por redes, y ahí es donde tendrán todas estas peroratas mejor organizadas y alimentadas con los comentarios que espero que tengan. Dios mío, échame la mano, por favor. Extrema direita? Foi uma jogada defensiva muito bem, né? Combinamos aqui que eu começo primeiro de belíssimo lugar, porque falo menos do que de Oscar. Há muita controvérsia. Depende da
Em segundo lugar, porque o Diósio foi citado e quer se defender o quanto antes. Né? Bom, é uma satisfação estar aqui ao lado do Rubem, companheiro de há muito, especialmente nos encontros da rama latino-americana da IASM, International Association for the Study of Popular Music. Bom, o Diósio, ao que tudo indica, vai atacar algumas questões mais específicas envolvendo a teoria dos tópicos e os tópicos em geral. No que me diz respeito, eu me disponho a fazer simplesmente algumas considerações marginais, renunciando logo de cara a qualquer originalidade na minha fala, porque pretendo, sobretudo, estabelecer algumas pontes com certos autores que estão mais situados no âmbito dos meus estudos. Nós aprendemos com Mikhail Bakhtin, um estudioso da linguagem e da cultura, que o dialogismo é algo universalmente presente. Né? Assim, do ponto de vista dialético, poderíamos sintetizar certas lições desse mestre russo, dizendo que o uno é sempre múltiplo. E, a meu ver, isso se aplica à questão dos tópicos, que comportam significados errantes, porque sempre se submetem a um fluxo permanente de apropriações e reapropriações de sentidos, como o Rubem explicitou muito bem. Né? Essa compreensão está, por assim dizer, no âmago da história cultural, conectada a uma tradição que remonta, entre outros, a Raymond Williams, Lucien Goldman, Michel Certeau, a Roger Chartier. Né? O Certeau, por isso mesmo, faz uma crítica à, aspas, crença errônea na transparência significante dos enunciados fora do processo de enunciação. Ora, nessa ótica, qualquer palavra, quando não qualquer conceito, é um novelo de muitas pontas em meio a um moto perpétuo que envolve espaço aberto para uma pluralidade de significados e para a incorporação de vários sentidos, mesmo conflitantes entre si. Aliás, como o Rubem evidenciou, não há, mesmo entre os autores seminares que ajudaram a fomentar a teoria dos tópicos, uma visão unívoca. Existem, inclusive, contradições nas formulações deles. Isso tudo também nos leva a compartilhar algumas reflexões da linguista Emile Ormand, né, da Unicamp, né, ao acentuar a importância do que ela chama de migração de sentido. Com isso, a Emile quer assinalar que os conceitos não retêm significados fixos. E, sob esse aspecto, é imprescindível atentar para o contexto e o processo em que eles se situam. Afinal, para lembrar o Edward Palmer Thompson, todo significado é um significado dentro de um contexto. Disso decorre que velhas formas podem assumir funções novas e que uma mesma expressão, os tópicos, né, pode se prestar a diferentes fins, como foi suficientemente esclarecido na exposição do Rubem. Né? Ora, como eu diria,
Chico Buarque, Prêmio Camões de 2019, unindo a voz Brasil e Portugal, né? E na menção uma palavra, a palavra pode ser dócil, e aí afirma ali, palavra d'água para qualquer mundo. Nesse sentido, tópicos não deixa de ser também uma palavra d'água que acaba sendo ajustada frequentemente a molduras distintas. Por fim, até para manter a promessa de ser breve e reservar mais tempo ao Diógenes, está certo, né? Eu invoco o semiólogo Roland Barthes. Ele questiona o fato de que, com o emprego de certas expressões, instala-se frequentemente o que designa de clareza eufórica ou de clareza feliz, na qual a explicação cede passagem a uma mera constatação. Ora, tópicos está longe de nos proporcionar uma via de acesso a essa clareza eufórica ou a essa clareza feliz. Antes, pelo contrário, é indispensável atentarmos para o seu sentido polissêmico. Como mostra ainda Roland Barthes, na sua crítica semiológica da gramática africana, muitas vezes determinados substantivos encobrem a realidade, sendo portadores do que ele designa de substrato notório, ou seja, a substância do nome indicado nos é dada como conhecida de antemão. E na medida em que isso acontece, nós deixamos de submetê-la a uma problematização, a um questionamento, como se viu aqui. Trafegando contra a corrente, Barthes combina então com a afirmação de que a semiologia, como linguagem, deve pôr em questão incessantemente a linguagem mesma, assumindo a sua função como semioclastia, como ao enveredar pela linguagem monopatínica. Sou eu? Bem, primeiro eu quero agradecer o convite para esse desafio, que é conversar com os musicólogos mais brilhantes que nós temos, e que ele não chega a essa problematização dos tópicos simplesmente por fazer uma crítica à nossa própria atuação como pensadores dentro do sistema epistemológico que nós fazemos parte, pensadores de periferia. Para quem não conhece, o Rubem Lopes Cano tem um trabalho muito antigo de pensamento, muito antigo não, mas da década de 90 já, que vem estudando semiótica. Ele faz parte, ou ele esteve junto com grupos que são muito caros a mim, né? A Heloísa Duarte, ao nosso saudoso José Luiz Martinez, né? E quem acompanha os escritos do Lopes Cano vê que essa preocupação com um forte conhecimento das estruturas semióticas, ela é fundamental para estabelecer esse diálogo da significação. E que sem elas não é possível ser feito tudo isso. Porque justamente vai ser os problemas da iconicidade, da indexalidade, que vai dar soluções, não é? Como o próprio Monelli, depois o rato vai. Por isso eu escolhi o rato. Né? Ou seja, enfim. Então, a primeira coisa para deixar o Rubem Lopes Cano tranquilo, na década de 90 em São Paulo, por causa da música contemporânea, houve um forte movimento de música, de estudos de semiótica musical, você também bem sabe, né? Da qual vai sair o Rodolfo Coelho de Souza, vai sair o Martinez, né? E eles trazem para nós todo esse cabedal, que de uma certa maneira eu colho, não para trabalhar especificamente dentro da teoria, mas para continuar respondendo as minhas indagações, que é o estudo da música e poder, né? Discurso como controle social. Então, ela serve como uma ferramenta, né? Eu tenho bem claro que ela é uma ferramenta. E por coincidência, porque justamente eu também sentia, quando eu vou nos congressos, essa tentativa de taxonomizar para criar novos tópicos, e via
muita fragilidade diante dessas taxonomias, né, para criar os tópicos, eu resolvi escrever também um artigo sobre o que é a significação musical. E dentro dele iria pôr as teorias tópicas, não é? E nesse artigo eu sempre vou pondo assim, ou seja, que é necessário observar as muitas questões que estão envolvidas no uso das teorias tópicas, né? Não só aqui, mas em todos os lugares. O que está sendo feito, ou seja, é estudo da teoria em si, é teoria musical, não é teoria musical, mas é estudo sociocultural, de musicologia. Bem, para cada um desses campos, nós vamos ter aí um entendimento da teoria, o entendimento tem que ser único, mas a gente vai ter um uso dessa teoria, né? Então, eu escrevo, por exemplo, que dentro da teoria, das teorias da significação, a gente tem vários caminhos. Estudar afetos, campos expressivos, processos semióticos de elementos expressivos, não é? E eu acho que aí sim há uma fragilidade na nossa musicologia, porque ela também estabelece bem o que ela quer estudar. Ela começa a estudar a teoria tópica quando ela queria resolver um problema de processos discursivos vinculados à ideologia. Então começa a ter uma confusão muito grande. E nesse texto que eu estou escrevendo, eu estou desenvolvendo que a gente também não tem feito uma coisa que o Rubem Lopes-Cano chama atenção. Como pesquisadores de centros periféricos assumem esses campos teóricos desde suas características epistemológicas. Em outras palavras, como o conhecimento se forma a partir das pressões colonizantes que induzem, mesmo na precariedade, na falta de referências, a necessidade de se dizer ciência. Não é? Então, nós fazemos ciência. E alguma coisa que diz, ou seja, a gente precisa prestar atenção que não há conhecimento sem práticas e atores sociais. Né? Como não há, né, e como umas e outras não existem, senão no interior de relações sociais, diferentes tipos de relações sociais podem dar origem a diferentes epistemologias. Isso também tem que levar em consideração, né? Essa é a formação de epistemologias derivativas. Essas diferenças podem ser mínimas e, ao mesmo tempo, grandes. Podem não ser objeto de discussão, mas, em qualquer caso, são muitas vezes na origem das tensões ou contradições presentes nas experiências sociais. Sobretudo quando, como é normalmente no caso dos estudos da tópica, o Rubens traz, nós não estávamos falando sobre isso, estas são constituídas por diferentes tipos, né, de observações dessas recepções teóricas. Né? Então, enfim, isso é um problema. E aí, eu queria só completar um pouquinho para o Rubens, porque eu pensei em discutir a opção que ele faz, né, pelas ferramentas da intertextualidade, das citações. Eu queria discutir contigo, ou seja, o que talvez eu tivesse visto assim como um problema, mas eu sei que você ainda vai discutir a questão das tópicas, né? Então, eu estava fazendo uma resenha do seu livro, então calhou de estar fazendo a resenha e ter tido essa questão. Então, o que eu queria só dizer primeiro é que o problema do topóide já é um problema do próprio Ratner, né? Porque o que o Ratner chama de topóide não era o que Aristóteles chamava de topóide. O topóide era um lugar da argumentação, né? O topóide seria igual ao pathos, né? O ethos seria o discurso, a metodologia. O que o Ratner chama de tópicas, o Aristóteles chamaria de metodologia, como organizar isso. Então ele já é problemático no ponto de saída dele. O problema é que os próprios músicos do século XVIII estavam numa estética representacional ainda, enquanto os filósofos tinham saído dela, né? Ou seja, eles trabalhavam por verossimilhança ainda, enquanto os filósofos já estavam trabalhando em estudos de caso a partir do analítico empírico, né? Do processo analítico empírico. Então, essa confusão que vai se criar entre o que a filosofia estava indo e o que os músicos continuam ainda fazendo, uma estética representacional, levou, talvez, o Ratner a confundir quando ele observa que há, sim, uma organização dessas figuras características. Né? Mas ela de partida, já é um equívoco. Né? Porque todas essas teorias... Agora, por outro lado, né? Como diz o Ducrot, né? E o Ascombré, evidenciar os topóides, esse é o acerto do Ratner, né? Permite dar uma forma mais precisa à ideia central que rege toda a teoria da argumentação. Então, ele, na verdade, o que ele confunde, acho eu, é que ele não trabalha com a argumentação, né? Ele trabalha com a estrutura formal, a estrutura da dispositio. E aí vai criando esses problemas que eu acho que o Ratner veio resolver direitinho
quando ele coloca a questão dos gêneros expressivos, né, das marcações, que são as indexalizações, tudo. Então, ele dá uma acertada em tudo isso, né, que é importante. Né? Bem, dentro do meu pequeno ponto de vista, quem sou eu? Né? Eu sou um musicólogo brasileiro, criticando o gato. Enfim, mas... assim, a gente teve muito cuidado no laboratório de musicologia, só fazendo uma parte, que a gente se enfrentava a muitos problemas filosóficos e de linguagem. O Rodolfo, por causa da proximidade, resolvia esses problemas da semiótica, inclusive porque ele é muito amigo do Hatter, priva com o Hatter, então a gente tem sempre esse vínculo. E começamos a mandar os alunos também para estudar Caviar Box, para estudar o Kierkegaard, para estudar, enfim. E aqui tem dois aqui, nós mandamos eles também estudar filosofia, né? Eles saíram da música para estudar filosofia para a gente poder resolver problemas filosóficos, como esses aí que se apresentam para o próprio Ratner, né? Ou seja, eu não sei qual é a dimensão que o Ratner tinha dos postulados aristotélicos que se espalhavam, que vinham se acumulando e que no século XVII entra em crise, né? Eu não sei qual é a visão. Bem, enfim, então isso. Feito isso, dizer assim, que os topóis são fundamentais. Os topóis, isso aí é uma coisa que eu queria conversar com você, eles já estão, já desde a primeira manifestação da música profana. Os topóis dos cancioneiros do século XI, né? Então, você vai ter a chanson, que é uma canção de amor, você vai ter a alba, isso cria topóis, isso cria gestualidades que depois, por um processo histórico-cultural, sei lá, totalmente indeterminado, vão chegar até nós, né? Enfim, isso é uma coisa, né, que é importante. A segunda é um pouquinho... Então, a questão dos topóis estão muito presentes na forma de estruturação gnoseológica da cultura ocidental. Né? Elas são espalhadas pela própria... Você mesmo fala no seu livro, né? A questão da religião é fundamental para que esses postulados persistam e essa forma de organizar o mundo persista. Né? Então, o Ratner enxerga isso, ele só não enxerga o problema de onde estava o topói. O topói era o argumento. E ele errou, e ele considerou o topói a metodologia. E isso vai dar, por exemplo, e o Agavu vai fazer esse problema. Porque o Agavu, o que acontece? Ele vai ignorar grande parte do conteúdo semântico dos tópicos, na minha opinião, e vai usar o léxico de Ratner para fazer uma maneira de segmentar a superfície musical. Uma musicóloga, eu acho, croata, observou bem isso. Ela pega uma análise da sonata, não lembro qual sonata é, e ela vai dizer que justamente aquilo que você falou. O Agavu está confundindo tema com tópico. E ela vai citar o próprio Ducrot, ela vai dizer assim, uma citação do Ducrot mesmo, não é? Que os tópicos, eles são os colchões desses temas. Eles estão parados, mas não podem fazer essa segmentação como ele está fazendo. E nessa análise, ele é extremamente fragmentária, né? A análise do Agavu, que leva a uma confusão, né? Um mapa tópico, né? Ou seja, passa o mesmo tema, tem vários tópicos ali no meio, é uma coisa, né? Enfim. Bem, então esse é o primeiro problema que eu vejo do Agavu, né? Mas continua, né? Ou seja, quem começa a resolver esse problema vai ser justamente esse aspecto cristiano que o Monelli vai vendo, e ele vai organizando, não é? Essas questões, principalmente as questões indexais, né? Desses tópicos, como ela organiza esse discurso, como esse discurso, e você pôs uma obra que a gente está analisando agora, a Sinfonia 80, né? Aquilo lá, você tem o tema que é um tema de minueto dentro de uma tópica de tempesta, mas esse minueto vai indexar a obra inteira. Inclusive, vai ser o mesmo tema do minueto. Ou seja, o minueto aparece na exorto, dentro de uma tópica de tempesta, depois ele vai se dissolver em pequenas danças, não é? Ele vai criar um jogo, né? Um jogo narrativo, e vai ser resolvido lá no terceiro. Então, é isso que o Monelli observa, né? Mas que o Ratner não tinha isso, porque ele estava observando cada tópica coligada, cada elemento de mapeamento, coisa e tal, né? Enfim, mas continua, né? O Lidov, por exemplo,
vai fazer uma definição ainda mais ampla de tópico, né? Quando uma característica saliente, invertida em uma composição musical, podemos falar das características como uma ideia de tópico. Ele já está indo para aquela ideia do deslocamento, né? Da tua, que você chama de intertextualidade, né? Do deslocamento de um elemento simbólico, né? Da sua função, do seu lugar de origem, para criar uma significação, né? Então, enfim, então eu concordo com tudo isso, ou seja, e também dizer que também é muito difícil, que essa reflexão tem que realmente ser feita, e principalmente eu queria dizer assim, que pelo menos no que diz respeito a nós, a vida USP, nós estamos fazendo esse caminho inverso, nós estamos indo para a narratividade cada dia mais forte, nós estamos indo para a análise grêmio-simiana cada dia mais forte, criando nossos quadrados, para dar justamente essa propulsão desses elementos narrativos, não é? Tendo assim, amparado e deixando a gente tranquilo que outros autores também estão fazendo, por exemplo, o Byron Lyon, que está trabalhando com a questão de narratividade e tópicos, ou seja, como o tópico pode organizar também essa narratividade, é um outro problema semiótico, ou não, né? Enfim, então, para todo mundo que quiser se aventurar agora nessas análises tópicas, que, como bem diz o Rubem, parece muito fácil de resolver, põe ali uma pastoral, põe ali uma... Né? Ela é muito mais complexa, né? Como diz o próprio Radin, ela vai criar, você tem que perceber onde estão os tokens, né? E como esses tokens vão se projetando e criando novos tokens a partir dele, aquela ideia, né? Do homem é o ícone do homem, o homem é o ícone do homem, ou seja, você vai criar uma representação em cima de uma representação, e como essa cadeia se resolve. Então, para todo mundo que quer essa aventura, eu já recomendo, se não teve a sorte de ter o Rodolfo, ou alguém perto que possa te sustentar, ou o Rubem que possa sustentar, né? A gente já não tem mais o Martinez, né? Como trabalhar com esses processos semióticos, começa a fazê-lo. Começa a fazer de uma maneira muito séria, né? Porque senão você vai fazer mapas. Mapas assim, aqui é uma tempesta, aqui, ou você vai fazer taxonomias extremamente frágeis, né? Ou seja, há uma passagem que você põe aqui no livro, onde você diz assim, bem, enfim, qualquer canto pode virar tópico? Não. Na linguística não, é quando ele é assumido como um elemento simbólico de práticas comuns de uma cultura que se reconhece nele, ou seja, daí sim ela vira tópico. Mas como que a gente pode fazer isso quando os compositores, e esse é o problema que eu queria comentar contigo, quando os compositores fora do estilo galante, depois que passa pelo século XIX, onde a gente faz uma tentativa de jogar a retórica toda fora, eles estão escrevendo música pela praxis, a praxis da composição, e já não mais com esses elementos representacionais, não é, na qual eles formam sentido, ou seja, o Villa-Lobos, ele pode escrever uma pastoral, mas ele escreve uma pastoral por causa da praxis, por causa da intertextualidade, ou por causa de uma citação, mas não no sentido tópico de resgatar essas teorias esquemáticas que o Namur estudou, ou seja, como que se faz essas correlações que o Radin faz, né? Então, quando você traz a teoria tópica, você tira do século XVIII, e aqui eu sempre jogo no seguro, por isso que eu estudo o século XVIII, que ali é a consciência possível do compositor, ele é formado nessa estrutura retórica. E o Villa-Lobos? Não. O Villa-Lobos está na praxis. Então, se ao mesmo tempo, e eu queria até que tivesse o Paulo aqui, mas é uma discussão que nós já tivemos também. Se ao mesmo tempo, é evidente, como fala o Norbert Elias, você pode resgatar esses símbolos, né? Mas a gente não sabe como eles são resgatados, principalmente quando eles não estão na estrutura epistemológica ou gnoseológica na qual eles são comuns. Os tópicos, a estética representacional é comum do estilo galante. É natural. O cara, quando o Mozart fala sobre a área do Osmin, o Mozart escreve, eu vou escrever música turca para tornar isso engraçado. Ou seja, ele reconhece a tópica turca e ele sabe o efeito, mas ele está acostumado com isso, ele aprendeu assim. Ele sabe, ele trabalha com esses elementos de composição. Mas o Villa-Lobos está trabalhando numa praxis de composição totalmente diferente. Então, você trazer para cá vai criar inúmeros problemas, como tem criado. E aí você vai ver as taxonomias. A taxonomia, qual é uma das taxonomias? Da era do rádio. Eu acho que você conhece essa, do Acácio, né? Com todo o respeito que tem o Acácio, a taxonomia da área do rádio. Putz! Se imagina,
a pastoral demorou do século IX até o século XVIII para entrar na ópera no século XVII, pelos recitativos. Então, ela está estabilizada, né? A pastoral a gente reconhece como gênero dramático, não é verdade? Ou seja, a pureza, os sons das madeiras, o bordão, como já era do rádio. Como que a gente vai estruturar essa escuta antropológica da era do rádio para dizer que ela é comum a todos? Né? Então, isso eu acho que é complicado. E eu acho que é por isso que você, com muito cuidado, e com muito acerto, você primeiro estabelece os padrões dos jogos semióticos a partir da intra, como faz o Burkholder, né? Ou mesmo ou tenta o Lawrence Kramer fazer pelas harmonias, mas é bem diferente, mas pela intertextualidade, pelas citações, aquilo que você chama de reciclagem. Então, eu acho que é muito prudente e é uma lição para todos nós. É isso que eu penso. Muito obrigado. Muchas gracias. Gracias por los comentarios. La verdad, muchas gracias por tus comentarios, Dios mío. Sí, estoy completamente de acuerdo en todo lo que hemos comentado. ¿Sí? Solo un par de observaciones. En esta charla que hemos tenido, Dios mío habló de los tópicos como la tópica argumentativa de Aristóteles, que no es un elenco de argumentos prefabricados, sino un don que se construyen los argumentos. Se habló de tópicos como elementos recurrentes, se habló de tópicos como elementos que están ya en ciertos repertorios medievales. Y yo creo que un problema grave del concepto de tópico es que la palabra está cargada de muchos significados distintos. Creo que es mejor dejarla descansar y generar una terminología más reciente y más precisa, porque esta sinonimia, esta pluralidad de significados puede causar problemas, ¿no? En revisando el trabajo de colegas y yo propio, me he dado cuenta que la palabra tópico tiene muchos sentidos, tanto a nivel técnico como en el lenguaje común y corriente. Y que a veces nuestra comprensión de eso que llamamos tópico, a veces está visto más con alguna concepción de sentido común que con una concepción técnica. Y lo otro que sí quería yo subrayar es, cualquier teoría es como una caja de herramientas, ¿se entiende? Un destornillador, un martillo, ¿sí? A veces tengo la impresión de que nuestra religión, nuestra manera de hacer musicología, alguien nos presenta una caja de herramientas y antes de abrirla, ver lo que hay, ver el problema que tenemos y cuál de esas herramientas es la que sirve mejor para nuestro problema, ¿sí? Inmediatamente compramos la caja, ¿sí? Y la queremos exhibir como nuestra, antes de tener claro cuál es la herramienta que le viene bien a nuestro problema. ¿Sí? Esse é o cuidado, porque o Rato, o Monelli trabalharam no século XVIII essa música, onde há uma consciência dessa prática. Essa é a crítica. A chefia, el jefe, pede para que a gente possa abrir para a plateia, para perguntas, comentários, enfim. Vocês dois têm obrigação, vocês têm São pecários. Os meninos aqui do Diógenes, que atrás, eles têm a obrigação de fazer a pergunta e fazer uma pergunta assim, com procedência teórica e tudo isso. Eu, como não sou menina do Diógenes, sou apenas uma simples leiga que tem interesse no assunto, eu quero fazer uma pergunta completamente doida e fora e assim, meio descontextualizada, mas dentro do contexto.
Você já viu que é duro, né? Vou perguntar. Os estudos das nóticas, vocês já até falaram sobre isso. Quando ele se baseia nas figuras características, na minha visão de leiga, para mim é um estudo de análise formal. É uma estrutura formal que está sendo analisada. E a pergunta que ela tem assim meio que do advogado de diabo, eu adoro isso aqui, mas vou fazer. A quem interessa saber todas essas tópicas dentro do discurso, se depois não há uma interpretação disso dentro de um contexto que faça sentido hoje, que faça sentido para nós, estudiosos, hoje, e para quem vai tocar também. E não simplesmente um conceito teórico, mas que ele seja teórico, que ele seja prático e que ele possa servir as pessoas. Eu adoro buscar isso daí, mas eu quero saber como que aquilo vai me levar a entender o contexto não só do século XVIII e do XVII, onde eles entendiam, eles tinham todo esse, como é que ele colocou, que essa sintaxe, conhecimento dessa sintaxe. Como é que isso hoje vai nos interessar? A pergunta é essa. Algunos autores, por ejemplo, Robert Hatten y Martha Grabosch, por ejemplo, explícitamente ellos justifican su trabajo o lo caracterizan diciendo que este elenco de tópicos en la música de Beethoven o de Mozart, incluso Martha Grabosch habla de música de Franz Liszt, ¿sí? Eran conocidos y reconocidos auditivamente tanto por los compositores como por los oyentes de su época. Entonces, la hipótesis de trabajo es que esos significados que ellos descubren al analizarlos son posiblemente los significados de los oyentes de la época. ¿Sí? Esa es la hipótesis, que siempre es una hipótesis teórica, ¿qué es eso? O sea, seguramente en la época había gente que sí escuchaba de ese modo y seguramente había gente que no entendía, ¿no? Y entonces, un poco su proyecto consiste en reconstruir esas maneras de escuchar y de crear sentido con esos repertorios. Solo que, en mi opinión, siempre está circunscrito al concepto de obra autónoma, ¿sí? El sentido dentro de la obra para la obra, ¿no? Cuando se trasladan a otros repertorios estos conceptos, ya este problema cambia. Este problema cambia. Y hay que ver si realmente es comprensible para el oyente común esos significados, o se convierte el tópico en un concepto para la exégesis, la hermenéutica que hace el estudioso y que puede ser que el oyente no se entere de eso, ¿sí? De cualquier manera, considero que más que el tópico, la relación que una música puede establecer con otras músicas es muy relevante para comprender, ¿sí? Pero no necesariamente yo creo que metodológicamente el paso sea construir un elenco, un listado de tópicos para luego comprender esa música, sino abrir la posibilidad de que un compositor pensó una relación entre dos músicas o no la pensó. Yo la descubro. No caso, por exemplo, eu nunca pensei que eu ia analisar Zé Maurício. Eu não analiso o compositor individual. No entanto, eu encontrei nele um elemento de mentalidade que eu vejo que vai ser importante para a constituição da nossa própria visão de mundo. Estava lá, como um processo antropológico, é a questão do nosso redencionismo, né? A nossa... E aí, podemos ir longe, por exemplo, quando você está num motete de morte, ele sempre vai modular para o modo maior. Na missa de Santa Cecília, ele põe uma pastoral, no exórdio ele põe uma pastoral, ou seja, é sempre redencionista, é sempre uma mirada
para uma salvação, enfim. Isso que a gente tem, o nosso messianismo. Você Não, isso, transcendeu toda... mas é isso que os estudos tópicos, não é? Vão criar essas janelas hermenêuticas. Sem elas, você, o que você vai fazer? Você pode extrair dele alguma questão de tempo, né? Você não vai tocar uma pastoral em Presto. Bem, alguns tocam, né? Meus colegas maestros tocam, não é? Por exemplo, você tem na Sinfonia 40, você tem uma pequena marcha, ou seja, perde todo o trágico, não é? Perde toda aquela questão trágica pela rapidez, né? Muitas vezes você começa a escutar até uma tempesta, de tão rápido que o cara toca. Então, essas questões de tempo você pode modular, sim. Não é? Então, isso é uma questão prática. O Robert Hackman fez muito isso. Outra questão são seus estudos de discursos, ou seja, né? Como que você cria esses elementos de controle social e como eles são recorrentes em outras épocas. Acho eu. Vamos lá. Agatha, claro, né? A filha te trouxe para isso. Tienes una ponencia sobre el tópico. Perdona se te Quarta-feira, eu vou fazer uma comunicação que vai relacionar as esquematas galantes e as tópicas musicais, as tópicas específicas. Pressão de sol, esquemata galante, e as tópicas de tempestão de estilo eclesiástico. Mira, ella va a hacer un trabajo que Gilding no le gusta, o sea, asociar esquematas armónicas com os tópicos. Pero su alumno, Vasily Virus, hace isso todo el tiempo, entonces podemos hacer también. Entonces, hacer una análisis de las esquematas que ella considera fúnebres con los tópicos y ver cómo se da la narrativa de eso, la narratividad, desculpa, perdão. Bom, então, boa noite, Agatha é meu nome. E no desenvolvimento da minha pesquisa de mestrado, eu até escrevi um capítulo bem extenso a respeito, né, disso que eu observei naquilo que a Danuta Mir escreve, na introdução do livro da teoria tópica, que foi essa perda de nitidez mesmo do que seria a definição do conceito de tópica musical. E ela apresenta algumas inconsistências do conceito, né, de tópica musical, e eu achei muito parecido com o que você apresentou hoje, né, na sua fala, mostrando como houve uma hipertrofia, né, do conceito de tópica musical a partir do momento em que várias definições e concepções da música, como afetos, outros tipos de relações harmônicas são colocadas lá dentro, ou mesmo as métricas. Então, ela vê esse problema da definição do que seria a tópica musical, e também o Stephen Rumph observa que existe esse problema de definição também, dessa hipertrofia, desse termo do conceito de tópica musical. E a minha pergunta teria mais voltada, assim, o que para você, se para você existe algum tipo, não de solução, mas tipo, se você definiria, como você definiria a tópica, se para você a tópica seria essa abrangência de várias coisas, ou se você se voltaria à definição da Danuta Mir, a última, né, do livro de 2014, de que ela se volta à definição primeira do Hartner, que seriam só esses estilos e gêneros retirados do seu contexto apropriado e utilizados em outros. Queria saber que definição que você defende, ou se não defende nenhuma definição de tópica musical. Propõe um outro tipo de conceito. Sí, yo ahora evito el término tópico, no lo uso, me doy por vencido, no tiene sentido. Está muy cargado de muchas contradicciones. Intentaré resumirte. Si mi proyecto tiene que ver con analizar un repertorio, un estilo, hacer un listado de los tópicos, hacer la sistemática de cómo se relacionan los tópicos en ese estilo y hacer interpretaciones de cómo aparecen en las obras
para entender mejor el sistema de todo ese estilo, entonces sí hablaría de tópico. ¿Sí? ¿Me explico? Pero si no voy a hacer todo eso, evitaría el concepto. Hace unos años estuve trabajando con música cubana, con salsa cubana, que tienen muchos guiños, ¿no? Cada canción tiene muchos guiños a muchos tipos de música, es verdad, y utilicé el concepto tópico. Ahora ya no lo haría. ¿Sí me explico? Yo lo que creo, que uno, cuando cites a un autor, sea Hartmann, sea Gago, sea la Notamérica, lo que dice ese autor es solo de ese autor, y no necesariamente aplica a otros autores. Entonces, que tienes que construir tu propio marco teórico. Puede ser que tengas que utilizar otros términos y decir que esto que tú llamas referencia intergenérica se parece a lo que Agave llamó tópico. Pero yo lo que haría sería clarificar más que nada a partir de cuál es el fenómeno, problema que pasa en mi música, qué es lo que está pasando, para luego saber cómo lo conceptualizo y cómo lo aplico a la teoría. Porque si antes de analizar mi música digo con el concepto de tópico, ya comienzo a conceptualizar el contenido de mi música de una manera. ¿Sí me explico? Sí, concordo também com isso. Creo que voy a terminar con la pregunta que tenía para ti, porque creo que es justo eso. Cuando tú llamas de campo semiótico intertextual, tú estás haciendo una mejoría de la palabra tópica, es eso, ¿no? Pero que también tu proyecto es distinto, o sea, ello trata de esas transculturalidades, de los tránsitos de las obras, entonces tú necesitas cambiar o que yo llamé reciclaje, o sea, o que poderíamos tratar como correlações culturais pelos tópicos de trabalho, né? Tu trabalho como reciclagens. E minha pergunta é isso, é porque é parte do projeto tuyo de las transculturações, de los trânsitos, não sei como tu te llamas, ou é realmente que tu tens uma ideia de suspensão do tempo, do processo histórico-cultural, por los problemas de la semiótica del discurso? Ostras, qué pregunta. No sabría decírtelo. A ver, una de las problemáticas generales es, cuando uno habla de intertextualidad, es que tienes dos textos que se parecen en algo. Y un texto puede ser un libro, un escrito que se parece a otro libro. Y ese parecido puede ser literal, una cita, o puede ser de otra índole, ¿sí? El problema de los tópicos es que no estamos hablando de dos textos o dos realizaciones matéricas de lo mismo, sino estamos hablando de una canción, de una obra que se relaciona con una idea. Y eso es mucho más problemático, ¿sí? Hablabas hace un momento sobre la diferencia que hay entre los compositores del 17, 18 y Villalobos, ¿no? Que tienen una cultura y una concepción de la composición distinta. La práctica, ¿sí? Yo estoy convencido que un compositor del siglo XVII o XVIII pudo saber mucho de retórica, pudo estar consciente de que esa disonancia que escribe en retórica, Christoph Bernhard, alumno de Heinrich Schütz, le llamaba anticipatio notal o subsuntio compositiva, pudo estar consciente de la retórica, o pudo simplemente que la escuchó, le gustó y la repitió, sin saber que viene de un concepto retórico, de una praxis. Eso ocurre también, ¿sí? Cuando alguien escuchó El lamento de la ninfa de Monteverdi, ¡oh, qué bonito! Y repitió el tetracordo de Papas Descendentes y las exclamatio, la suspiratio, puede no haber estado consciente del mecanismo retórico, simplemente de las marcas de estilo, ¿sí? Y ese es un problema que tiene la música, esa oralidad, ¿sí? Cuando uno llega con un aparato teórico a estudiarla, a veces uno tiende a
adjudicar una voluntad. El compositor quiso hacer esto, ¿no? Eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que yo estoy entendiendo tal o cual cosa, ¿sí? Yo en el libro que te está refiriendo ya me estoy hablando ya de nuestra cultura musical actual, en donde cada uno de nosotros, cada compositor, cada musicólogo, cada oyente, es capaz de tener acceso a una cantidad de músicas impresionante y establecer esos vínculos con unos corpos enormes, ¿sí? Y con una ayuda de las herramientas digitales que no había en el siglo XVII o XVIII, ¿sí? Tenemos que seguir hablando de este problema. Pero yo, en principio, lo que abogaría sería dejar de hablar de tópicos para comenzar a generar conceptos distintos, adecuados a cada tipo de música, reconociendo las deudas intelectuales. Eso podría ser. El problema está que, en mi opinión, una parte importante de los desarrollos de la semiótica musical están muy orientadas a develar el significado interno de la obra en cuanto a obra autónoma. Y ahora tenemos que incorporar puntos de vista más performativos. ¿Qué pasa cuando la música suena? Y cómo una música puede construir una significación, como decía Alberto al principio de su intervención, incluso contraria a la prevista por su contexto cultural original. ¿Sí? Yo creo que una parte importante. O próprio compositor não se reconhece na obra a partir de determinada performance. La semiótica intenta crear gramáticas, reglas de comportamiento del sistema lingüístico. En general, ¿no? También hay una sociosemiótica, hay una pragmática de la semiótica, y también Robert Hacken y la semiótica que viene después pone mucho énfasis en la interpretación que hacemos como exégesis de la obra. Pero yo creo que el problema es esto, de la semiótica colabora mucho a construir un artefacto musical autónomo, independiente, con reglas. A la semiótica le gusta mucho establecer la gramática que hay detrás. Y te lo digo por experiencia. Cuando vas a un congreso de semiótica y hablas de la pragmática, de un significado que ocurrió en determinado momento, si no entregas un esquema de la gramática, te abuchean. No les gusta la semiótica. No como disciplina, sino como campo humano. Los semióticos funcionamos así, como club. Se perde de vista a flutuação dos sentidos, né? Esse caráter mutante, porque ele não está embutido necessariamente na obra em si mesmo.